Este país tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina, y es una tasa falaciosa, es una tasa mentirosa, porque confunden en las encuestas la ocupación, que no es un empleo, que la ocupación es propia de la informalidad, con el empleo. Si se conociera realmente la tasa de desempleo en este país, que no es del 11 como en Estados Unidos, sino que es mucho más alta, yo creo que diferentes serían las reacciones sociales en este país. Y por otro lado, ante el fracaso de ese modelo laboral, hoy tenemos el salario mínimo más alto de América Latina por poder adquisitivo, no por lo que le entra al trabajador, al bolsillo al trabajador, sino por lo que le quita el Estado para pagar la salud, para pagar las pensiones, pero para pagarse a su propio funcionamiento, que son los impuestos parafiscales que engalanan con una cantidad de adornos, como si se tratara de grandes obras sociales. De 515.000 pesos que gana como mínimo un trabajador colombiano, le están quitando casi 100.000 para financiar el SENA, para financiar el ICBF y para financiar las cajas de compensación familiar, que son un hueco negro. 3 billones de pesos reciben de renta las cajas de compensación familiar. ¿Y cuál es el impacto social de sus políticas? Ninguno, más allá de la obstinación corporativista y de extrema derecha de pensar que esos son elementos buenos de institucionalidad y elementos buenos a la hora de unas políticas sociales que yo francamente no entiendo. Entonces ese es el resultado, y es el resultado también de pretender cargarle a los departamentos y municipios responsabilidades para el pago del no POS, del subsidiado, y también para colgarles el costo de la universalización en salud, de la repartición de carnet, de vincular a millones de colombianos nuevos, cuando al mismo tiempo, desde la ley 715, a las entidades territoriales les han quitado 17 puntos del SGP. Entonces, ¿dónde está la lógica? Le quito plata del Sistema General de Participaciones, pero al mismo tiempo le pongo nuevas cargas o nuevas obligaciones a los departamentos y municipios. Yo creo que simple y llanamente la lógica del sistema que se ha venido defendiendo fracasó. Este modelo laboral colombiano que fracasó no es capaz de sostener a este sistema o este régimen de salud. Yo creo que esa es la reflexión. Eso es, hacia allá es donde deben mirar las soluciones del gobierno nacional, y no en obstinarse en defender unas exenciones que solamente ayudan al gran capital, que responden a la lógica pro rico, pro capital, Robin Hood al revés, y en seguirle cargando grandes impuestos a los trabajadores colombianos por vía de la parafiscalidad. Por otro lado, me queda a mí muy difícil entender cómo se expiden unos decretos de esta naturaleza cuando claramente fueron inspirados o redactados por personas ligadas a uno de los actores del sistema, que son las EPS. Esto quedó claramente señalado y denunciado por el actual candidato doctor Germán Vargas Lleras. Claramente se hizo un contrato y una redacción desde un solo punto de vista, que fueron personas ligadas a las empresas prestadoras de salud. Unos decretos de esta naturaleza deben ser por lo menos concertados, no solamente con el Congreso, porque la nueva lógica de concentración del poder y de estado de opinión pareciera avasallar a las instituciones de este país, pero por lo menos sí con los pacientes, las asociaciones de pacientes que claramente se han sentido burlados en la redacción de estos decretos, con las clínicas, con los médicos, tal vez los más interesados y los más llamados a venir a opinar sobre la expedición de estos decretos. Me parece a mí que esto amerita una reflexión muy profunda de esta comisión del Congreso de la República y una explicación muy clara del gobierno nacional, porque no la ha habido. 1 billón de pesos sirve ¿para qué? Para pagar la deuda que tiene el FOSIGA con las EPS, y no sirve para nada más en materia de los problemas estructurales del sistema de salud. Y por otro lado, y para concluir, señor ministro, a mí me parece inverosímil, señor ministro de Hacienda, que hoy estén expidiendo en estos decretos unos nuevos impuestos que parten del principio de tarifa única. Yo no sé si ustedes recuerdan los impuestos que existían en la época de la colonia. Era una tarifa única, eran los impuestos reales. Es como pensar que existe una tarifa única de impuesto para quien compra un Renault 4 o compra un Maserati, pero ese era el criterio impositivo hace 200 años. La evolución democrática de los impuestos, su carácter progresivo que deben tener, llevó a que se hablara de impuestos ad valorem, proporcional al objeto que se está comprando.
Es decir, yo no puedo comprar o pagar un mismo impuesto, una tarifa única, como les decía, para un Renault 4 que para un Mercedes o un Maserati. Y eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo con los cigarrillos. Una tarifa única para el cigarrillo que fuman los pobres de este país, para el cigarrillo producido nacional, que por supuesto beneficia enormemente al cigarrillo importado de la gran multinacional, porque como lo señaló Cecilia López, estas tabacaleras tienen un gran poder de lobby, que no tienen muchas veces las otras tabacaleras más pequeñas. Pero bueno, el punto es que no se justifica o no se entiende este inmensísimo regalo a las tabacaleras extranjeras, a las grandes multinacionales, porque esto es un regalo, esto es un gran regalo. Como tampoco entiendo yo, señor ministro, que se haya procedido con el mismo principio para los licores. El vino popular de 2,5 grados a 10 grados pagaría 84 pesos por grado de alcohol. El vino popular, el vino al que acceden las clases populares de este país, el cariñoso. Y brinca de 84 a 256 por grado de alcohol, 256 pesos por grado de alcohol. El licor de 2,5 a 15 brinca de 157, salta de 157, perdón, a 256 pesos por grado de alcohol. Pero los licores importados, que per se, pues su consumo es elástico, porque si a un rico le ponen 30.000 pesos más de impuestos o 40.000 pesos más de impuestos su botella de whisky, créame que no va a pasar de tomar whisky a tomar cariñoso, lo mantienen absolutamente, no lo tocan. Pasa de 3.86 y sigue en 3.86. Esto es otro regalo para los importadores de licor, esto es otro regalo para quien venden los licores caros que consumen los ricos, es un regalo para quien puede comprar una botella de whisky, pero es un gravamen injustificado para quien consume estos licores baratos, a quien le consume los licores, los vinos populares. Y yo no sé, señor ministro, doctor Oscar Iván, si usted de pronto debió declararse impedido a la hora de firmar estos decretos, porque esto facilita, esto favorece, señor ministro, a los importadores de licor, y ahí hay familiares suyos importando estos licores, señor ministro. Entonces, como lo muestra la Cámara de Comercio, como claramente en Cámara de Comercio lo muestra. Entonces yo no quiero llegar a hacer acusaciones más allá de esto, señor ministro, pero a mí no me entra en la cabeza que una práctica tributaria tan regresiva como esta se haya podido presentar, y más aún creo yo que para aclarar esto ante los colombianos debió de pronto declararse impedido. Muchas gracias.